Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Nos gozamos otra vez que podemos saludarnos, que podemos desearnos todas las bendiciones del Señor sin ningún tropiezo en nuestro corazón, en nuestra alma. Y siempre rogamos al Señor que sane de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que puede separarnos. Esta mañana vamos a hablar precisamente de cómo estar en mayor comunión con nuestro Dios y en comunión unos con otros. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y vamos a leer allí los versos 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28 dice así la palabra del Señor: Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, bendito tu nombre. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos concedes otra vez para recibir tu palabra. Gracias que nos has permitido venir y alabar tu nombre como lo hemos hecho hasta este momento. Pedimos que nos perdones todo pecado, todo aquello que en nuestra mente, en nuestro corazón está ocupando espacio y que no nos permite gozarnos. Hay preocupaciones, hay intrigas quizá, hay iras no resueltas. Perdónanos, líbranos de todo ello, límpianos con la sangre bendita del Señor Jesucristo, que sigue limpiando nuestros pecados toda vez que venimos delante de ti verdaderamente arrepentidos en confesión, Señor, pidiendo tu gracia una vez más, que nos gocemos en lo que falta por recibir de ti en este programa, en esta reunión, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema esta mañana: ¿cómo tratar con el enemigo? Oiga, un tema difícil. ¿Cómo tratar con el enemigo? Si leemos con cuidado lo que ya empezamos leyendo, lo que el Señor Jesús está pidiendo a todos los creyentes, a todos nosotros: amen a sus enemigos. No es fácil. Hagan bien a los que os aborrecen. Oiga, qué petición más dura. El que anda hablando mal de mí, aquel que me hace intriga, aquel que me anda, como dice, levantando el piso, es una cosa, moviéndome el piso y con envidia. Dios quiere que le haga bien. Qué cosa más dura. En las relaciones propiamente humanas, esto no calza. No calza ni en la familia. Los hermanitos del mismo apellido, con el mismo papá y la misma mamá, si me la hiciste, no te quiero ver. Y que eso está en la carne, eso es natural de la carne. Y entonces, ¿cómo el Señor Jesús, sabiendo cómo somos, nos viene a pedir esto? Bueno, es que la única manera de entenderlo es cuando ha habido una transformación de nuestra vida, de modo que nuestro modo de pensar ya no es lo mismo. De eso es que vamos a hablar. ¿Cómo es posible lograr esto desde nuestra posición humana, desde nuestra convivencia humana, en medio de lo cual esto no es común, esto no es normal? Veamos alguna introducción de este pasaje. En el capítulo 5 de Mateo encontramos el Sermón del Monte. No vamos a ir a Mateo, pero en el capítulo 5 encontramos el Sermón del Monte en Mateo. En el capítulo 6 de Lucas, no se me desconcentren, no cambie, porque no vamos a leer Mateo, solo estoy diciendo que allí encontramos un sermón diferente, el Sermón del Monte. En Lucas 6, que es lo que estamos viendo, encontramos este otro sermón. Algunos le llaman el sermón de la llanura. No es el mismo. Algunos piensan que sí.
pero si ustedes los analizan, no es el mismo sermón. El de Lucas 6, este que estamos viendo, algunos le llaman el sermón de la llanura. Usted observa, puede leer el versículo 17, Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en una llanura, distinto a lo que nos dice Mateo en el otro sermón. En ambos sermones, en ambos discursos, en ambos momentos, el Señor presenta instrucciones para los judíos con relación al reino venidero. Hay un reino venidero. Estamos a la espera de un reino, el reino del Señor. Hay mucho por decir, no hay tiempo esta mañana. ¿Cuál es el evento que estamos esperando? Según lo que nosotros entendemos de las Escrituras y estudiamos con mucha frecuencia aquí, el evento inmediato que estamos esperando es que Cristo venga por nosotros. Bueno, yo no sé si todos están esperando que Cristo venga por usted. Esa debe ser una convicción elemental de todo creyente en Cristo. Cristo viene hasta las nubes por nosotros. Y allí nos encontraremos con Él y estaremos con Él. Hay mucho que decir de lo que ocurre allí, pero no tenemos el tiempo, no es el tema. Y mientras el Señor nos viene a llevar, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que habremos quedado. Allí habrá el encuentro con Cristo en las nubes y allí para estar en el cielo, no para vivir en las nubes. Pero mientras todo eso ocurre, aquí comienza otro tiempo difícil para el mundo. ¿Cómo se llama? La tribulación. No lo diga con miedo. Si estudiamos con toda propiedad todo eso. La tribulación, 7 años de tribulación, también muchísimas cosas que decir, pero digo de nuevo, no me puedo detener en eso ahora. Y después de ese tiempo duro de tribulación, el Señor Jesucristo vendrá, ahora sí es la segunda venida, para establecer su reino milenial desde Jerusalén. ¿Estamos claros de eso? Y la iglesia vendrá con Él. La iglesia glorificada, ahí con el Señor reinando por 1000 años. Y hay mucho más que decir y lo dejo hasta allí. Pero lo importante es que ese reino de 1000 años es lo que llamamos el reino venidero. Y el Señor Jesús, desde aquellos sermones, tanto en Mateo como en Lucas, está preparando al pueblo de Israel. Estos sermones son para el pueblo de Israel, no para la iglesia, porque en ese momento la iglesia no existe. En ese momento la iglesia no está. La iglesia surge hasta en el libro de los Hechos capítulo 2. Y hemos pasado varios meses de nuestros jueves aquí estudiando el origen de la iglesia, el fundamento de la iglesia, la disciplina de la iglesia. Lamento mucho que una buena cantidad de personas aquí se hayan perdido todos esos meses de estudios con hojitas y apuntes. Pero bien, el Señor Jesucristo vino cuando niño, que lo celebramos a fin de año, ¿verdad? La Navidad, el niño vino, nació, los ángeles cantaron y José, María, vino como niño la primera vez para establecer su reino como Mesías. Pero el Señor Jesús como Mesías fue rechazado. El reino fue rechazado. Entonces el Señor Jesús tuvo que volver al cielo y postergó su reino. Hablamos de 2 momentos: el reino rechazado y el reino postergado, el reino venidero. Y entre un momento y otro estamos en el tiempo del misterio revelado en el Nuevo Testamento, que es la iglesia, este tiempo nuestro. Muy bien, este tiempo de la iglesia acabará cuando el Señor Jesús venga hasta las nubes para llevarnos, y la historia continúa. Entonces, el Señor Jesús como Mesías fue rechazado, de modo que ahora lo prepara el reino postergado hasta su segunda venida, prepara al pueblo de Israel para recibirle en su segunda venida. A nosotros no, porque vendremos con Él. De modo que estos 2 sermones, el de Mateo y Lucas, no son exactamente para la iglesia, son para el pueblo de Israel. Pero los 2 sermones
repito, Mateo y Lucas nos presentan principios fundamentales del carácter de todo creyente. Nos está preparando ahora en nuestro carácter, en nuestro modo de ser, para cuando el Señor establezca con nosotros. Él viene a establecer su reino, reinará 1000 años desde Jerusalén a todo el mundo y nosotros estaremos con Él. Y qué triste sería, hermanos, que estemos en el reino del Señor así como somos. No le hablo a aquel me las debe, ese me cae mal. Hermano, reinando sobre el mundo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con todas esas intrigas, ¿le parece a usted? No concuerda, no. Pues entonces por eso es que el Señor nos deja estos sermones que fueron dados al pueblo de Israel para prepararles para cuando van a enfrentar lo duro de la tribulación, los judíos no creyentes. Porque el judío creyente en Cristo en este momento, si viene el Señor por nosotros, van con nosotros también. Pero los judíos no creyentes, igual que el resto del mundo no creyente, se va a quedar. Y el Señor está preparando a los judíos. ¿Por qué hacemos énfasis en los judíos? Porque el Señor prometió el reino a los judíos, no a la iglesia. Y lo prometió desde que llamó a Abraham: de ti haré una nación grande. Y repitió esa promesa a su hijo Isaac y a su nieto Jacob y a los descendientes de Jacob, que son las 12 tribus. A ellos les prometió el reino, no a nosotros, pero reinaremos con Él. Qué grande es la gracia y la misericordia de Dios con nosotros. Y entonces, por eso nos enfocamos en esto. ¿Qué clase de carácter Dios quiere formar ahora en nosotros? Ahora, no después. No cuando ya estemos con Él. Ahora, mientras estamos en este mundo lleno de intrigas, de batallas uno contra otro, de odio, de rencores, de envidia, de vanidad, de soberbia, de creer que yo me la sé toda y el otro, comprende esas cosas, de divisiones, de pleitos. Ahora es cuando el Señor quiere prepararnos, transformando nuestro carácter, nuestro modo de ser. Y el primer ejemplo que el Señor nos da, vamos a tomar un poquito de tiempo en esta parte, es que el Señor Jesús era un hombre de oración. Nosotros tenemos que aprender a imitar a Cristo en el nivel de oración de Cristo. Vamos a ver ahora un breve recorrido de lo que la Biblia nos enseña, cómo Jesús era un hombre de oración. El Hijo de Dios, el Dios eterno, Dios en carne, Cristo, ¿necesitaba orar? Bueno, Él oró muchas veces y nos da ejemplo de ello para nosotros ser personas creyentes de oración hoy, en este mundo de convulsiones y confusiones. De oración constantemente. Así comienza. Ahora, antes de orar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser salvos. Los no creyentes no oran, ellos rezan porque es una actitud religiosa. Pero el creyente ora porque sabe que orar es hablar con Dios. Qué privilegio nosotros los creyentes, podemos hablar directamente con Dios. Hermano o hermana, ¿usted tiene alguna necesidad hoy de hablar con un alto funcionario del poder del mundo? Un diputado, un ministro, un primer ministro. ¿Puede ir ahorita a golpear su puerta? Óigame, primer ministro, óigame, señor ministro, de lo que sea. Fíjese que yo quería hacerle una pregunta. ¿Puede hacerlo? Obviamente no. No. Escribe una carta que no sé dónde va a tomar y pase por allí, por esa oficina, a ver si le programan, y quién sabe si es este año, porque no se puede. No, yo creí que era fácil hablar con un funcionario. No se puede. ¿Puede usted imaginarse el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le atiende cuantas veces usted quiere hablar con Él? Usted ora a Dios a medianoche, por la tarde, por la mañana, y le presenta cualquier situación que quiera. Él nos escucha porque nos ha comprado con la sangre bendita de su Hijo. Tenemos derecho de venir, y el derecho que Él nos ha dado de venir a hablar con Él en oración. Y por eso no solamente nos atiende, sino que manda que hablemos con Él. Orad sin cesar.
Así que para orar y ser atendidos por nuestro Dios tenemos que ser salvos. Tenemos que haber abierto nuestro corazón. Señor, te recibo, me rindo delante de ti porque ya no puedo más con mi vida. Transfórmame, cámbiame. Y el Señor te enseña a orar. Vamos a ver esto. ¿Necesitaba orar el Señor Jesús? Lucas presenta a Jesús orando con frecuencia, sobre todo en momentos cumbres de su vida. Un breve recorrido sobre momentos cumbres de la vida de Jesús en los que él oraba. Cuando fue bautizado, vamos a ver rápidamente Lucas 3, verso 21. Lucas 3, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, este es el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando a la gente y dice aquí, mucha gente se bautizaba. Jesús llegó allí y allí ocurrió el bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y, ¿qué dice? Orando, el cielo se abrió. Bueno, hermanos y hermanas, todos nosotros fuimos bautizados o hemos visto cuánta gente se ha bautizado. Y no es común ver que un hermano que ya está a punto de bajar a las aguas esté orando. El Señor Jesús estaba orando en el momento en que estaba siendo bautizado. Un buen ejemplo, hermanos. En los momentos cumbres de su vida, el Señor Jesús siempre estaba orando. Cuando fue bautizado, cuando su fama se extendía por todos lados. Volvemos a Lucas capítulo 5, versículo 16. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Para qué? Y oraba. Recordemos que el Señor Jesús, una vida pública muy agitada, siempre estaba rodeado de multitudes. La gente le seguía, por muchas razones. Le seguían. Pero de momento él se apartaba, dice aquí claramente, se apartaba a lugares desiertos. Allá solito, quizá en la montaña, quizá en algún lugar lejano, para orar. Lo cual nos enseña, hermanos, qué bonito estar en un ambiente de soledad, a solas con tu Dios. A veces no podemos. Tenemos una vida tan agitada que hay que orar al lado de la cama donde está el nietecito jugando, en el centro de trabajo donde hay mucha gente. Bueno, hay muchas formas de orar, pero qué bonito tener un tiempo a solas con Dios. El Señor Jesús siempre se apartaba para orar. Y eso era en el momento en que su fama crecía. Cuando iba a anunciar a los discípulos por primera vez acerca de la necesidad de su muerte, también oraba. Oiga bien, los discípulos que estaban siempre acompañando a Jesús, nunca se hicieron una idea que creían que él era el Mesías, pero nunca se hicieron una idea que el Mesías venía a morir. Y cuando el Señor llegó el momento de decirle, ¿saben qué? Yo he venido también. Como el reino fue rechazado, el reino va a ser postergado, así que es necesario que yo vuelva y regrese por ustedes. Y para dar ese anuncio, para que yo me vuelva tengo que morir. Qué anuncio más difícil. De hecho, cuando él anunció eso, los discípulos no lo creyeron. Y entonces cuando él tuvo que decirle a los discípulos por primera vez acerca de su muerte, también oró. Lucas 9, leo 18 al 22. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahora vea esto, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Óigame, aquí no hay, el Señor Jesús no está improvisando ningún discurso. Todos sabemos aquí, que lo hemos estudiado muchas veces, que todo lo que el Señor dijo ya estaba dicho desde antes de la fundación del mundo. Podemos ir y hacer un largo recorrido por todos los libros del Antiguo Testamento, especialmente los profetas, Miqueas, Isaías, Ezequiel, Daniel. Todos ellos dan anuncios anticipados de que el Señor vendría a morir, como cordero llevado al matadero y el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Hermanos, estaba anunciado desde la antigüedad. Pero los discípulos nunca lograron entender eso. Todos los judíos creyentes pensaban que el Señor Jesús venía de una vez a reinar y quedarse aquí para siempre. Pero como fue rechazado su reino, entonces se cumplió lo de la profecía. ¿Comprende? Entonces aquí observamos que cuando llegó este primer momento, la primera vez que el Señor Jesús tuvo que decirles: es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Para dar ese anuncio pasó largo tiempo orando. También otro momento cumbre de la vida de Jesús, antes de la transfiguración. Queremos recordar, hermanos, que lo que significa la transfiguración. En un momento dado, el Señor Jesús recibió visita de dos personajes del cielo y en ese momento se transfiguró. Su cuerpo físico se transfiguró, se transformó momentáneamente en algo luminoso y muy especial. Ese es el momento de la transfiguración. Lucas 9, 28 y 29. Dice así la Escritura: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Me está siguiendo acerca de la oración? El punto aquí es cuántas veces Jesús oraba, en qué momento oraba. Oraba en todo tiempo, todos los días, y Lucas nos da muestra de que Jesús oraba en los momentos cumbres de su vida. Subió al monte a orar y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. En otro momento cumbre como el de la transfiguración. Vamos a ir a otro, antes de ser apresado para ir a la cruz. Lucas 22 versos 40 y 41. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Muy bien, hermanos, hermanas, un hombre de oración. Ahora, es interesante, estamos hablando de cómo enfrentar a nuestros enemigos, de cómo resolver la enemistad con otros, cómo tratar con el enemigo. Pastor, no se desvió de tema. ¿Qué tiene que ver el Jesús que ora con nuestros enemigos? Hermanos, el principio fundamental está establecido aquí. No puedes tratar con el enemigo si no eres un cristiano de oración. Ninguna diferencia con otra persona, ni siquiera con tu propia pareja, tu esposo, tu esposo. No se pueden resolver las diferencias si no eres una persona de oración. Qué bueno, hermanos. Podemos entender que toda dificultad de nuestra vida comienza a resolverse si somos personas de oración. El Señor Jesús oraba ¿para qué? Para mostrar su dependencia del Padre. Siendo Dios, se transformó en hombre, se hizo hombre, Dios en carne, y hecho hombre nos mostró que Él tenía una total dependencia de Dios el Padre. Qué bueno aprender, hermanos, hermanas, que todo lo que el Señor Jesús hizo en este mundo, aun cuando ya estaba profetizado todo en el Antiguo Testamento, cada vez que el Señor Jesús realizó su vida aquí, todos los días consultaba con el Padre. ¿Consultas tú con tu Padre Celestial todas tus decisiones? Todos los días nosotros tomamos decisiones, grandes, pequeñas. Toda decisión trae consecuencias a nuestra vida. ¿Pones al tanto a tu Dios de lo que vas a hacer? Ahora, ciertamente hay una cosa bíblica que tenemos que recordar.
Nosotros sabemos que Dios ya lo sabe todo. Dios sabe cuáles son tus conflictos y también conoce cuáles son tus debilidades. Y si Dios ya lo sabe, ¿para qué voy a orar? Porque Dios quiere tu humillación delante de Él. Dios quiere que le consultes, porque esa es una muestra de dependencia tuya delante de Dios. El Señor Jesucristo nos da muestras de que Él, siendo el Hijo de Dios, dependía del Padre en constante oración. Y también oraba para dar ejemplo a sus discípulos. Los discípulos que estaban con Él, miraba que con frecuencia se apartaba por allá y oraba, y ellos estaban como: ¿por qué nosotros no podemos orar como Él? Y en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, nos dice así la Escritura: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, hermanas, qué bendición. El Señor Jesús les enseñó a orar, y todos nosotros también tenemos que aprender a hacerlo. Yo creo que una de las cosas más fáciles es aprender a orar. Nadie tiene que aprender otro lenguaje. Sencillamente muéstrate delante de Dios arrepentido, pero también en completa actitud de gratitud delante de Dios por todas las cosas, de la manera en que Él nos bendice, y adoración a Dios, porque solo Dios merece toda adoración de parte nuestra. Tenemos mucho que aprender para orar. El Señor oró para enseñarnos acerca de la sencillez de orar, para hablar directamente con Dios. Nadie tiene que aprender un lenguaje sofisticado para hablar con Dios. El lenguaje sencillo que el Señor Jesús mostró en sus oraciones debe ser también la manera en que nosotros tenemos que orar. Oró para mostrarnos que la oración es el único medio para recibir sabiduría y guía de Dios para enfrentar a nuestros enemigos. Aquí caemos al tema, hermanos. Aún por nuestros enemigos tenemos que orar delante de nuestro Dios. Ahora bien, vamos a hablar del tener enemigos. ¿El cristiano tiene enemigos? Bueno, lo ideal es que no tengamos. No puede ser que nosotros estemos hablando de yo soy enemigo de aquel. No es propio de los cristianos transformados en Cristo, lavados en su sangre, salvos en Cristo, estemos hablando de enemigos. No deberíamos tener enemigos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que esto no depende solo de nosotros. Observemos bien lo que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay dos frases importantes. Si es posible, quiere decir no siempre es posible. No, yo quiero llevarme bien con todos, pero aquel, ¿y qué voy a hacer? Le caigo mal. ¿Y qué voy a hacer? Me tiene envidia. ¿Y qué voy a hacer? Por alguna razón. ¿Y qué voy a hacer? Una vez le ofendí, pero ya le pedí perdón y no me quiere perdonar. Hermanos, no siempre la buena amistad, la buena intención depende de nosotros, y por eso el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y dice: si es posible, y agrega: en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? No siempre va a depender de ti. Tú tienes toda la buena intención, pero el otro no. Si la otra persona no es cristiana, no podemos esperar que sea amistosa o comprensiva o perdonadora. Estoy hablando de una persona que no es cristiana, no tiene los principios de la Biblia, no ha sido renovada en Cristo y no entiende ni de perdón, ni de reconciliación, ni de paz y gozo. Muy difícil. Ahora, si tú y el adversario son cristianos, hermanos, qué vergonzoso y de mal testimonio es que dos cristianos sean enemigos. Repito, si tu adversario no es cristiano, ¿qué puedes esperar? Pero si es cristiano, tú y él, tu adversario, son cristianos. Qué vergüenza que no se perdonen.
Qué vergüenza que no se pueda hablar. Y ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que reconocer, es parte de nuestra vida en este mundo, en la naturaleza carnal de la que todavía estamos, en la que todavía estamos. Sí, es verdad, hay cristianos que son enemigos, hay cristianos que son adversarios, hay cristianos que no pueden saludarse. ¿Cómo tratamos con esta situación de enemistad? La Biblia dice, hermanos, hermanas, amad a vuestro enemigo. Ahora una pregunta, ¿bajo qué condición debo amar a mi enemigo? Bajo ninguna. No debes esperar que el enemigo te ame, solo ámale. ¿Comprende esto? Sí, pastor, yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona que me ofendió. Estoy esperando que venga a pedirme perdón. Vas a morir y no va a venir. La Biblia nos dice, espera que venga. Ámale. Sí, pero es que él no me ama, ella no me... No estás esperando que te ame. Ámale. Al final, hermanos y hermanas, este proceso de amarle no es para con él, para con ella, es para con Dios. Cumple con Dios. Rinde a Dios esta situación de enemistad, de diferencias, porque solo Dios puede llevar a cabo ese cambio. Pero nunca te rindas, vamos a decirlo, nunca te canses de rendir tu problema a Dios, porque este es un asunto de batalla en oración. No la intriga, no el chisme, no el voy a buscar el apoyo de otro. No, hermano, deja eso, ya eso es del mundo. Lo tuyo es la oración, para que el Señor te conduzca a amar aún a tus enemigos. El orar por el enemigo, el amarle, es una muestra de la transformación que Cristo ha hecho en tu vida, no de tu cambio por ti mismo. Nosotros no podemos cambiar ni un poquito por nosotros mismos. Eso no es de la carne, eso no es del ser humano como todos lo somos. No viene de nosotros, solo viene de la transformación en Cristo. ¿En qué tiempo debemos amar? Ya vimos. ¿En qué condiciones? Bajo ninguna, solo ámale. ¿En qué tiempo debo empezar? No dice que lo ames cuando Él te ame. Solamente ámale a pesar de su odio, a pesar de su rencor. Ámale en todo tiempo. Es una muestra de que entiendes bien que Cristo te ama sin condiciones de ninguna clase. Ahora sí podemos entender mejor cómo Dios me manda, Cristo me manda a que ame a los demás. Pregúntate, ¿por qué razón Cristo te ama? ¿Hay alguna razón especial por la que Cristo nos ame? ¿Qué hemos hecho nosotros para que Cristo nos ame? No hay nada que podamos hacer. Vamos a decirlo de esta manera, a veces hay personas que sienten esto muy duro, pero es la realidad de nuestra condición humana. Nuestra vida es despreciable a los ojos de Dios. ¿Puede pensar en eso? Ay, pastor, será de aquel borracho, mentiroso, mujeriego o adúltero o adúltera. Yo no soy así. Más despreciable todavía, porque Dios rechaza al altivo. Así dice la Biblia, ¿no? Hace un lado. ¿Sabe quién es el altivo? El orgulloso, el soberbio. El otro sí, pero yo no. Despreciable en nuestra vida. Ahora, despreciable es una palabra un poco diplomática. ¿Usted recuerda algunas figuras que la Biblia usa para describir nuestra condición humana delante de Dios? Llaga podrida. ¿Recuerda eso? Qué despreciable es una llaga podrida. No solo su aspecto, llena de pus y podredumbre, el mal olor, hay cuántas cosas. No pensemos en eso. Pero así es nuestra imagen delante de Dios, en nuestra condición humana natural. Llaga podrida. El salmista llega a escribir y dice: lodo cenagoso. Hay otras figuras, pero mejor lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí, ¿eh? No merecemos el perdón de Dios. Entonces no vuelvas a decir, aquel me las hizo y no merece que lo perdone. Cuidado, que tú no mereces que Dios te haya perdonado. ¿Por qué lo hizo? Por la mera misericordia y por la gracia en Cristo. Y a un precio muy alto. El perdón de Dios no solamente fue una decisión de su mente. Bueno, pues, ok, todas las ofensas, todos los pecados, voy a sacarlos de mi mente. Ya se me olvidó. ¿Fue así la cosa? No, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo que padecer cruelmente en la cruz por nosotros y derramar su sangre. Con su sangre nos lavó de todo pecado. ¿Lo merecíamos? Ni por un momento. Así que nunca dudes de perdonar al que te ofendió, porque así el Señor nunca dudó en perdonarte cuando te arrepentiste delante de Él. Dice la Biblia, haced bien a los que te aborrecen. Óigame, ya no es solo sentimiento. Ámale. Quita tu mal sentimiento. No es, el amor verdadero no es un simple sentimiento. Así comenzó con un sentimiento, pero no puede seguir con un simple sentimiento. Bendecir implica desear todo bien para el enemigo. Pensemos un poquito, eso puede ser verdad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común como seres humanos. Te odian, andan hablando mal de ti, levantaron falso testimonio. Están procurándote lo peor, ojalá que te corran del trabajo, ojalá que... Y vienes tú y pides a Dios que lo bendiga. ¿Verdad que no es común? No, en la carne no. No, en la carne no es posible. Solo personas transformadas por el poder de Cristo pueden ser usadas, llevadas, guiadas por Dios para lograr esto. Por eso insistimos. Gente de oración, solo gente de oración puede perdonar a los demás. Muchos pensamos que basta con no tener nada que ver con esa persona, pero Jesús manda que le bendigas. Óigame, ¿usted tiene enemigos? Pues mire, yo no sé él no me quiere hablar, anda hablando mal de mí, pero bueno, allá él, yo ni caso le hago. Bueno, está bien como un principio de vida, no te perturbes. Pero esto de que yo ni caso le hago, el Señor dice, no basta, más. Acércate y hazle saber que le amas. Ay, hermanos, qué cosa es ser cristiano, ¿verdad? Ay, pastor, qué cosa está diciendo. Yo pensé que ser cristiano era venir y cantar alegre como todos los domingos lo cantamos. Soy buen cristiano. Eso es todo. Y viera que yo también me gusta dar buenas ofrendas. Eso es todo. No, tu comunión con Dios no depende de si das ofrendas o no. Es si amas al otro como Cristo te amó a ti. De ninguna manera, hermanos o hermanas, amar al otro es estar de acuerdo con lo que hace. No, ¿verdad? Bueno, pastor, lo perdoné, así que ahora hasta estamos de acuerdo. No, espérese. No es estar de acuerdo con lo malo que hace. No se trata de eso. Sino orar para que Dios le transforme. Eso es desear que Dios le bendiga. Señor, su corazón está lleno de odio, de rencor. Te ruego que lo transformes. No que le abras más puertas a su odio. No, la bendición que deseamos al otro es que Dios lo transforme. Es que Dios cambie su modo de pensar y de ser. También dice más: orad por los que os calumnian. Hermanos, cada vez más es duro y más duro y más duro. Me anda calumniando y lo voy a perdonar y además voy a orar por él. Qué cosa tan tremenda. Así es la vida cristiana, hermanos. Es un giro total a tus sentimientos. Es un giro total a tus pensamientos. Es un giro total a tu relacionamiento con los demás. Hermanos, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros y con nosotros? El deseo de Dios es que aprendamos el modelo de comportamiento ajustado a la persona de Jesucristo. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que seamos como Él es. ¿Había usted pensado en eso? ¿Qué es para usted ser cristiano? Bueno, venir a la iglesia, cantar, orar. Eso es lo que yo hago y me siento buen cristiano. Es parte, pero no lo es todo, ni es lo más importante.
Al final de todo, hermanos y hermanas, el cristiano tiene que aprender, todos nosotros, por tanto, yo creo que todos aquí somos cristianos, hay alguien que no, pero si todos somos cristianos, lo que Dios manda de nosotros es que seamos como Cristo es. Al final la Biblia dice que Él es nuestro modelo de vida y que vamos en camino hacia la plenitud de Cristo. Todos nosotros, verdaderos cristianos, tenemos que aspirar aquí, en estas condiciones de nuestra vida, en el barrio, en el mundo, en el centro de trabajo, en la familia, en este mundo tan lleno de perversidades, de pecados, de maldades, de inseguridades. En medio de todo eso, que seamos como Cristo es. En eso consiste la vida cristiana. Amar al enemigo es la mejor respuesta a la actitud de tu enemigo. Romanos capítulo 12, versículo 20 dice así la escritura: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bueno, esto de ascuas de fuego, hay que entenderlo bien, ¿verdad? La Biblia está llena de costumbrismos en el lenguaje o refranes propios de esa cultura hebrea. Los judíos son los hebreos. Hay muchas maneras propias de hablar, de lenguaje coloquial de muchas culturas, el hebreísmo también. Y entonces este tipo de maneras de hablar propias de una región, de una cultura o de tribus, es como muy difícil traducirla de un idioma a otro. Y se tradujo de esta manera. Pero no es difícil entenderlo. Cuando tú haces el bien a tu enemigo, más bien estás poniendo razones para que se avergüence cuando tú no le respondes de la misma manera. Por allá viene alguien que me cae mal y me las debe. Ahora sí, hoy llegó el día. Y lo más común es que piensa en provocarlo. ¡Ey! Ahora sí. ¿Qué reacción espera usted que haga el otro? Ah, yo también estaba esperándote. Ahora sí nos acabamos. Es la reacción natural. Yo quiero provocar al otro y cuando él caiga en mi provocación aquí, prepárense todos para ver algo sangriento. Esa es la carne, hermanos. La carne entre hermanitos de la misma familia y hasta a veces en la misma iglesia. Cuando no somos gente de oración, cuando no dependemos de Dios, cuando dependemos de la carne, aunque seamos cristianos de todos los días en la iglesia. Entonces, cuando aquel te provoca y en vez de caer en la provocación, tú le dices: Dios te bendiga, si vieras cómo oro por ti todos los días, ¿qué crees que va a hacer el otro? Te va a seguir ofendiendo, no se va a hacer, te va a seguir insultando, se va a burlar de ti. Pregunto, hermanos, ¿ha leído usted por casualidad que la gente se burló de Cristo? Se burló de él, los romanos, los judíos, y estaban allí complacientes los saduceos, los fariseos, los sacerdotes y todo. Y si tú eres el rey, a ver si es cierto que eres el rey. Y le pusieron una corona para burlarse, corona de espinas. ¿Qué hizo el Señor? Ah, no, eso sí no lo aguanto. Espérense que ahora... Ay, hermano, bendito el Señor que no hizo eso, porque si no ha llegado a la cruz y muere por nosotros, condenados todos. Pero el Señor, revestido de paciencia, ¿qué hizo? Padre, perdónalos. Ellos no saben ni lo que están haciendo. ¿Usted habría hecho eso? Padre, aquí viene aquel que me ofendió y me viene provocando. Perdónalo, Señor. Ay, qué duro. Yo creo que no, es difícil hacer eso, hermanos. Pero gente de oración y gente de fe ora por el enemigo. Aprende a dar de comer al hambriento enemigo. No es cualquier hambriento. Es fácil darle de comer al hambriento pobrecito que no trabaja. Es mi vecino. Viera qué lástima le tengo. Ay, qué triste dar por lástima. Pero bueno, al fin y al cabo le di, porque pobrecito. Pero aquel que me las da me ha hecho mucho daño y todavía viene a pedirme, ojalá que se muera de hambre. Hermanos y hermanas, darle de comer al hambriento que anda hablando mal de mí.
¿Darle de beber al sediento que me calumnia? Solo Cristo puede cambiarnos de tal manera que podamos hacerlo. Solo Él puede cambiar nuestra vida total. Dice, pues haciendo estos, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir, estás creando más condiciones para su propia vergüenza. Mire bien lo que dice la palabra. Vamos a ir a Proverbios 15, pero mire, ciertamente la gente pleitista ni saben qué hacer cuando tú les respondes de la misma, cuando tú no les respondes de la manera que ellos esperan. Les dejaste sin argumento. Cuando vienen y te ofenden y tú no respondes con ofensa, sino con bendiciones, los desarmas. No saben cómo responder. Pero tienes que aprender algo. Es cuando el Espíritu te está guiando. Déjate guiar por el Espíritu para callarte cuando alguien te provoca, para callarte cuando alguien te insulta. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está sencillo, ¿verdad?, de entenderlo. Proverbios 15:1. Aprendámoslo de memoria, hermanos, y hagámoslo nuestro lema de vida todos los días. La palabra blanda, la respuesta blanda, quiere decir la palabra suave, delicada, amorosa, fraterna, quita la ira del otro porque lo desarmas. Pero si respondes con palabra áspera, sube el furor de los dos. Y ahí apártense los demás. Es sencillo aprender la palabra. Lo que no es sencillo es ponerla en práctica si no estás lleno del Espíritu de Dios. Tu ira o tu venganza no resolverá las diferencias. Las profundizará de tal manera que no tendrás paz. Tu testimonio será puesto en vergüenza. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Cuando nosotros cumplimos la palabra y ponemos en práctica lo que Dios manda de nosotros, de amar al enemigo y de orar por él, tú sales beneficiado si Dios lo bendice, porque Dios trastornará sus planes. Señor, bendícelo de tal manera que tenga paz, que deje el odio, que deje el rencor. Yo no tengo, Señor, ningún sentido malicioso frente a esa persona. Si oye Dios tu oración y te responde y transforma esa vida, ya no tienes enemigo. Dios hace la obra. Nunca olvides que es Dios el vengador. La Biblia nos dice que es Dios quien toma venganza por ti. No manches tu mano frente a otro. Dios lo hará por ti porque Él es soberano, juez perfecto. Romanos 12:19. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Óigame, el apóstol Pablo es quien escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y esta frase no es de Pablo. Cuando Pablo dice, el Señor dice, mía es la venganza, es porque está repitiendo una frase que ya había sido dicho en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, y lo repite para la iglesia en Roma, los romanos. Así que, hermanos y hermanas, alguien tiene rencor, te odia, tiene venganza contra ti, cualquier situación de complicación, de adversidad, de enemistad, ponlo delante de Dios en oración y apártate. Si es necesario, si es justo hacer venganza, no te toca a ti traer actitud de venganza, le toca a Dios, porque Él es juez, soberano y justo perfecto. Él hará conforme a su total voluntad, absoluta y santa voluntad. El amar a tu enemigo te traerá gozo, un gozo que no podemos comprender de modo natural en la carne. ¿Cómo va a traer gozo que alguien sea mi enemigo? Pero si oras por esa persona y cumples con la voluntad de Dios, te traerá gozo, porque glorificas a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo va a creer usted que yo voy a perdonar a ese? Es que, sí, ¿sabe qué? No lo merece, pero no lo haces por Él, lo haces para honrar a Dios. Y cuando tú haces todo para honrar a Dios, Dios se encarga de la situación y te trae paz y te trae armonía. Y no dudes que al final, si Dios quiere, te traerá hasta la amistad de esa persona que antes fue tu enemigo. Solo Dios puede transformarnos de un modo tal que nosotros mismos no lo podemos entender. El deseo de Dios es que le des en tu vida todo el señorío que Él demanda de ti para que disfrutes plenamente de tu relación con Él y con los demás, quitando de ti toda amargura, pleito, ira, rencor, todo lo que no te deja disfrutar de la comunión con Dios. Hermano o hermana, dedica tiempo cada día para orar por tu enemigo. Deja que el Señor Jesucristo te transforme de tal modo que muestres tu salvación en el gozo de tu diario vivir. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra. Es palabra tuya, Señor, palabra que viene de ti, y nos gozamos en recibirla. Yo quiero hacer una corta invitación, hermanos y hermanas, sigan orando. No conozco la condición particular de nadie aquí. Tú conoces tu propia condición delante de Dios y delante de los demás. Pero quiero que nos unamos en oración por alguna situación de la que hemos hablado hoy. Pastor, yo quiero que ore por mí. Tengo problemas con personas en mi propia familia. Tengo diferencias con mis vecinos. Tengo diferencias con hermanos y hermanas de la misma iglesia. No me permite gozarme esta situación delante de Dios porque hay intrigas, hay celos, hay contiendas, hay competencia uno contra el otro. De eso estamos hablando, hermano. Levanta tu mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos más? Intrigas, celos, iras, muchas manos. ¿Alguien más? Toda la iglesia está orando, es delante de Dios. Dios te bendiga, es delante de Dios. Nada es más grato, Dios te bendiga, joven. Nada es más grato a los ojos de Dios que todos reconozcamos. Eso es parte de nuestra confesión. Señor, te confieso que ese mensaje fue para mí. Gracias por esta palabra, Señor, que fue para mí. Yo necesito resolver delante de ti mis diferencias con los demás, porque ese odio, ese rencor me quita tu paz. Yo quiero disfrutar de tu paz. Levanta tu mano, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas manos, Dios te bendiga. Santo tu nombre, Padre. Gracias por darnos esta palabra que todos necesitábamos oír. Señor, perdónanos, porque creemos que la vida cristiana se conforma solamente de mera religión. Perdónanos. Ayúdanos, Padre, a entender ahora que toda transformación de nuestra vida tiene que traslucirse en nuestro bien andar con los demás, sin odios, sin rencores, sin enemistades. Ayúdanos a superarnos en esto y desear ser como Cristo es. Su imagen, su actitud, su acción, su respuesta, su pensamiento, porque todo está en la Escritura. Te ruego, Padre, de modo muy particular por cada persona que levantó su mano en este momento. Llénanos de ti, danos tus respuestas. Rendimos toda dificultad de nuestro carácter solamente delante de ti para ser transformados en el poder de Jesucristo. Oramos, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.